Bueno, jóvenes, continuamos con esto. Miren, vamos a ver ahora una serie de planeaciones que son planeaciones por proyecto, que es como se maneja generalmente ya en la nueva escuela mexicana. Tenemos dos proyectos por ahí que les mandé y que se llevaron a cabo. Uno de ellos era todavía un esbozo de proyecto y ya al final del día pues sí se modificó y sí se llevó a cabo. Bueno, los dos se llevaron a cabo y vamos a irlo revisando, ¿vale? Vamos con el primero, que sería este, que tiene que ver con lo siguiente. Primero tenemos que se identifica lo siguiente, el título del proyecto, que en este caso es Mi Comunidad Ayer y Hoy. ¿Para qué fase es? En este caso para el tercer trimestre, para los grados de tercero A y tercero B, del turno matutino, la fecha de inicio del proyecto y la fecha de cumplimiento del proyecto. Estas fechas hay que tener en cuenta que son siempre estimadas. ¿Cuál es el propósito del proyecto? El proyecto, en este caso, como es Mi Comunidad Ayer y Hoy, nos está hablando algo del pasado y algo del presente. Por tanto, nos está hablando de un hecho histórico. Y por tanto, ya entenderíamos que nos habla acerca de cambios. Vamos a ver qué nos dice. Comprender el cambio contextual que se está generando con el avance de la mancha urbana hacia las zonas rurales, así como la influencia de esta misma en el entorno familiar y contextual, mismo que serán descritos por medio de producciones escritas y audiovisuales. En pocas palabras, ¿qué vamos a hacer? Una serie de producciones escritas, es decir, pues escritos de reflexión, quizás vamos a hacer cuadros comparativos y cositas de este tipo, y al final vamos a realizar también un documental, es decir, algo audiovisual. ¿Acerca de qué? Pues acerca de lo que ha sido el cambio de la mancha urbana, ¿va? Bueno, esto yo lo llevé a cabo en lo que fue la secundaria foránea número 86 de Huaxla, Jalisco. El primer día que llegué y que me presentaron ahí, había una reunión de padres de familia. Me presentan, pues ya saludo y demás, y luego se pone a hablar el maestro de matemáticas, que ya tenía más tiempo ahí. Comienza a hablar acerca con los padres de familia y él empieza a comentarles cómo veía los cambios que había tenido la comunidad, cómo antes había más respeto hacia los mayores, cómo antes no había tanto grafitero, cómo antes no había esto, cómo antes no había tanta delincuencia, cómo antes los chicos pues eran diferentes a cómo son, o pues sí, a cómo son en la actualidad, ¿no? Bueno, eso a mí me dio como pauta, me dio la idea de que algo que yo podría hacer es como recuperar el que ha cambiado en esa comunidad con relación a su pasado y con relación a lo que es hoy. Ahí integro tanto a la comunidad como a los propios padres de familia y también a los alumnos, para que ellos sean capaces de ver de manera crítica cómo se han suscitado esa serie de cambios, ¿vale? Por eso es que en el campo formativo, pues, que a mí me asiste, pues es el de lenguajes. En la disciplina dentro del campo formativo que yo voy a llevar, pues será la de español, ¿no? Aquí, como les digo, este es un esbozo, va a tener faltas de ortografía y cosas que no se omiten, bueno, que se omiten, perdón, y cosas que no están como muy explicadas o no están muy desglosadas. Los contenidos, recursos literarios en lengua española para expresar sensaciones, emociones, sentimientos e ideas vinculados con las familias, la escuela y la comunidad. Ese es uno de los contenidos que yo voy a llevar en lenguajes. El otro, ¿cuál es? Mensajes para promover una vida saludable expresados en medios comunitarios o masivos de comunicación. Esos son los contenidos. Eso es lo que yo tengo que ver con ellos para poder llevar a cabo ese proyecto. Fíjense, ideas vinculadas con familias, escuela y comunidad. ¿Cuáles? Esas ideas del pasado. Entonces van a hacer una serie de entrevistas para que ellos puedan expresar lo que piensan con relación a algo concreto. ¿Qué es eso concreto? El cambio de comunidad que se ha suscitado por el avance de la mancha urbana. Mensajes para promover una vida saludable, expresando en medios comunitarios o masivos de comunicación, es decir, para que puedan detectar aquellos elementos que han cambiado con la mancha urbana y que han sido no positivos, sino negativos. Bueno, los PDAs son procesos de desarrollo y de aprendizaje que vamos a tomar de los contenidos o que tenemos que lograr con los contenidos son los siguientes. Recuperar recursos literarios de la lengua española para crear un texto libre, fíjense, que describa los vínculos con el entorno familiar, escolar o comunitario. Es decir, que podamos o que seamos capaces de expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos acerca de esos cambios que se van suscitando, que nos hacen sentir, que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar. También el de construir narrativas acerca de una vida saludable haciendo uso del lenguaje audiovisual. Lenguaje audiovisual que es tu celular, te pones a grabar y ya integras también las TICs, ¿no? En la actualidad los chicos les encanta estar con el celular, pues hagamos que el celular sea algo positivo y sacámosle provecho, ¿no? Y las transmite por medios comunitarios o masivos de comunicación. Medios comunitarios y masivos, ¿cuáles serían? Todos tienen TikTok y les encanta estar en el TikTok. Entonces, ellos podrían promover ese documental o eso que ellos creen a partir de qué? De una serie de TikToks que los vea la comunidad. Y a partir también, pues, de Reels, quizás que suban en YouTube o que suban a Facebook, o de videos cortos, pues,
que vayan dando a conocer lo que ellos están detectando de su propia comunidad. Son, si se fijan, puntos de reflexión, pero puntos de reflexión que parten del lenguaje, porque para ello se tiene que recuperar la información, analizar la información, leer la información y escribir nosotros la propia información. ¿Cuál es el problema del contexto o por qué surgió esto? De acuerdo con lo mencionado en una junta con padres de familia, al parecer han cambiado las dinámicas vinculares entre los habitantes de las zonas rurales, es decir, las dinámicas de relacionarse entre ellos. Ello debido a la influencia y crecimiento de la mancha urbana, lo que ha implicado que las relaciones y conductas de los adolescentes vaya cambiando de manera observable, adoptando conductas que no son constructivas. Ya casi nadie quiere trabajar en el campo, como ven el dinero fácil, acá desde la parte pues, de las drogas, del narcotráfico y demás, tienden a orientarse más hacia ello, o bien se van a Estados Unidos y ya no regresan, y ya no hay como ese amor por el campo que había antes. No quiere decir esto que esté mal el hecho de que se vayan a Estados Unidos o que busquen tener una carrera ni nada de ello. Eso no está mal. Lo que está mal es que pierden ciertos valores o ciertas tradiciones que antes tenían y que realmente les sumaban a la vida de ellos mismos. Productos centrales por entregar. Estos son los productos finales que me tienen que entregar o que tendrían que entregar para ver ese proceso de desarrollo de aprendizaje. Tenemos entonces textos escritos y producciones audiovisuales en los cuales se reflejen acerca de los vínculos familiares, la vida saludable y el entorno en sus distintos ámbitos. Esta parte de aquí que acabamos de revisar es la parte general de lo que nosotros veríamos o estaríamos analizando de manera constante, ¿vale? Bien, seguimos con esto entonces. Estaba viendo que estuviera grabando. Bien, seguimos con esto. ¿Cuáles son los ejes articuladores que van a intervenir en este proyecto? Fíjense que no están los 7 ejes articuladores, sino que solamente tenemos 5. ¿Por qué solamente tenemos 5? Porque los otros 2 no entraban de manera directa en esta cuestión. Tenemos el eje de la inclusión. ¿Por qué de la inclusión? Porque lo diferente, que viene a ser todo aquello de la mancha urbana, en aquellos lugares comenzaron a hacer fábricas, entonces vienen muchas personas de Tlajomulco, estoy hablando de Huaxla, vienen muchas personas de Tlajomulco, vienen muchas personas incluso de Guadalajara, que se van a trabajar allá y llevan como todas sus ideas, sus formas de vida, sus formas de socialización, que son distintas a las que ya había en el pueblo. Entonces, cuando llegan y se establecen, empiezan a afectar o a modificar el cómo se relaciona la gente ahí mismo. Quizás se hace más inseguro, quizás se hace más seguro. Hay cosas que van a cambiar, ¿vale? Entonces, por ello es importante tenerlo ahí como en cuenta esto de la inclusión. Pensamiento crítico. ¿Por qué pensamiento crítico? Porque los alumnos, con base en la información, van a tener que pensar qué ha cambiado. Interculturalidad crítica. Las ideas que tienen todos aquellos que vienen del exterior van a intervenir de manera significativa en lo que nosotros pensemos y actuemos en esa comunidad. Vida saludable, ¿por qué? Porque siempre hay que estar o hay que tratar de estar sanos, compartiendo y reflexionando acerca de lo que hay, no destruyéndolo o no atacándolo. Es decir, no siendo criticones, sino siendo críticos. Entonces, eso mentalmente da también como una pauta a que nosotros sepamos identificar qué es lo positivo de lo que no es positivo. Es decir, traen una serie de ideas los del exterior que no nos suman, pues bueno, a ella ves cosas que no te afecten a ti mentalmente, ¿vale? Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, pues es una cultura diferente, podemos apropiarla a aquellas cosas que nos sumen y aquellas cosas que sean positivas, ¿vale? Tenemos las fases. Para esto, van a ver que aquí hay una serie de fases. Tenemos la fase diagnóstica y desarrollo de habilidades necesarias para la asignatura. En pocas palabras, aquellos elementos que para nosotros o que nos van a sumar a nosotros para que los chicos puedan hacer las cosas. En mi caso, pongo diagnóstico de conocimientos, diagnósticos de lectura, de literacidad, que viene a ser la comprensión de la lectura, diagnóstico de escritura, el uso de organizadores gráficos, que es muy importante, y bueno, otros elementos más, ¿no? Pasamos ahora sí a la fase del proyecto. En la fase del proyecto lo vamos a dividir en ciertos elementos. Fase 1, que es identificación, fase 2, que es recuperación, fase 3, que es acercamiento, fase 4, que es planificación, y la fase 5, comprensión y producción. La fase 6, reconocimiento, fase 7, integración, y fase 8, difusión. La fase 9 son consideraciones y avances, que es como una parte de evaluación, ¿vale? Vamos a ir viendo de una manera, pues rápida, de alguna forma, cada una de las fases. Tengamos en cuenta que estamos en el campo de lenguajes, ya se mencionaron los contenidos y ya se mencionaron los ejes. Se mencionaron también los desarrollos de aprendizaje, ¿verdad? Bien, los aprendizajes de desarrollo para la vida. Tenemos entonces fase 1, recuperación de elementos habituales de las zonas rurales. Identificación de lo que el alumno cree que es la ciudad y los beneficios que ésta puede adoptar a nosotros o nos puede aportar. Lectura sobre la ciudad y su estridencia.
Hay una lectura por ahí que tiene que ver con ello, que es la ciudad y su experiencia. Leen ellos la lectura, reflexionan un poco y les ayuda también para que ellos puedan reconstruir esto, porque de repente a lo mejor pueden tener la idea de que la ciudad es algo así muy rimbombante y muy bueno, o viceversa. Entender la idea de que es algo netamente negativo. De lo que se trata es de que vean los puntos fuertes que tienen las ciudades y que pueden aportar cuando parte de la ciudad o esa mancha urbana va acercándose hacia las comunidades rurales. Fase de recuperación. Con dirección del maestro, los alumnos realizan una lluvia de ideas acerca de lo que consideran que es un documental y acerca de aquello que ellos hayan visto en la televisión o en internet. Después se realiza un SQA acerca del mismo proyecto que se llevará a cabo y teniendo en cuenta lo que se pretende en el proyecto. Lo del SQA es que sé, que no sé, que me gustaría aprender. Ahora, esta parte de la lluvia de ideas acerca de lo que consideran que es un documental es importante porque muchas veces no saben que es un documental. Los han visto, 100% los han visto. Muchas veces en TikTok, muchas veces en diferentes lugares, pero los han visto. Sin embargo, no saben qué son. Entonces, una vez que ya ubican más o menos que es un documental, ya pueden pensar ellos mismos hacia dónde va lo que tienen que hacer. Fase 3, por eso mismo, eso es recuperación. Recuperamos lo que sabemos o recuperamos los conocimientos previos. Acercamiento. Tenemos, ¿qué pasa en el acercamiento? A partir del libro de lenguajes, se leen los temas relacionados con el proyecto a abordar. Tenemos de guía el libro de lenguajes y ahí ya vienen una serie de contenidos o una serie de actividades también que se sugieren y que pueden orientar el que vamos a hacer. El acercamiento es ya tener el contacto con lo que vamos a realizar. Asimismo, se identifican los distintos aspectos relacionados con cambios vinculares y de relaciones sociales que ocurren con su comunidad, realizando un cuadro de doble entrada entre el antes y el después. ¿Qué son cambios vinculares y qué son relaciones sociales? ¿Cómo se manejaba antes la gente? Por ejemplo, entre ellos se decían güey, no se decían güey, ¿qué se decían? Cambios vinculares. ¿Cómo eran los padres antes y cómo son ahora? ¿Cómo eran las relaciones entre amigos? ¿A qué jugaban? ¿A qué no jugaban? ¿Han cambiado sus juegos? ¿No han cambiado? ¿Sí es clara esta parte? Se pide un listado acerca de las expresiones que suelen utilizar sus padres y vecinos de mayor edad para ver cómo el lenguaje ha cambiado. ¿Qué palabras utilizaban o empleaban ellos con mayor frecuencia y cómo han cambiado estas a lo largo del tiempo? Se recuperan las problemáticas que han llegado a detectar con la llegada y el avance de la mancha urbana. También en ese cuadro de doble entrada deben de ser capaces de detectar qué cosas negativas han venido con el avance de la mancha urbana. Quizás hay más delincuencia, quizás hay más graffiti, quizás se encareció la vida, como suele ocurrir en algunos lugares donde ya hay más gente. Pueden pasar diferentes cuestiones. Vamos ahora con la parte de la planificación. Como elemento planificador, en plenaria se determinan los tiempos y estrategias que se emplearán para recopilar información y elaborar los productos del proyecto. Se resuelven dudas en caso de haberlas, se mencionan los tipos de textos que se habrá de producir y el material audiovisual, se forman los equipos de trabajo. Planificación, ¿qué es? Voy a planear ya todo el proyecto. Ya tenemos, si se fijan todo lo anterior, es como un acercamiento, un esbozo, es también como la parte de identificar más o menos hacia dónde va la cosa o qué vamos a hacer, y luego planificamos ahora sí lo que vamos a realizar. Tal. Ya empezamos a formar una serie de equipos, ya empezamos a integrar otras cosas y ver cómo las vamos a organizar. Y ellos ya están con la idea de que, entonces vamos a hacer un documental que ya sabemos qué es, que ya sabemos cómo se hace. Entonces vamos a ver cómo estos aspectos que ya hicimos en el cuadro de doble entrada, se vamos a analizar como esa información y ya ellos van esbozando, van teniendo ideas claras de lo que van a hacer. La fase 5, que es comprensión y producción, es con base en los criterios estipulados de presentación, procritud y coherencia, cohesión, objetividad y creatividad, se comienzan a elaborar los textos. Fíjense, y por ello les decía que esto es un esbozo. ¿Por qué? Porque no se menciona qué textos como tal se van a hacer. Se investiga información acerca de los elementos importantes que integran un documental, partes que lo integran, quiénes aparecen y qué suele mencionarse ellos. Ya de entrada, ahora sí, tienen que investigar de una forma profunda qué partes lleva el documental para que ellos ya comiencen a hacerlo, para que ellos ya empiecen a hacer o producir toda esta serie de cuestiones, pero ya de una manera minuciosa y lo van a hacer por partes. Se investigan programas de edición audiovisuales para teléfonos celulares, tienen que saber que para hacer el documental tienen que pues, producirlo de alguna manera en alguna app o en algún programa. Se produce el guión del cortometraje y algunas pruebas previas. Empiezan ya, ahora sí, a producir lo que van a hacer, principalmente el guión, porque es lo que les va a dar base para poder ya grabar y demás. Vamos con la fase 6 de reconocimiento. Ahora sigue el momento de revisar la pertinencia de los trabajos. Para ello se utiliza una rúbrica de semáforo. La rúbrica de semáforo nos va a servir a nosotros para saber qué ha hecho, qué no ha hecho, qué va bien y qué no va bien, ¿vale?
se refuerzan o corrigen los puntos débiles o áreas de oportunidad de las producciones. Para esto hay intervención del maestro donde él va a decir, a ver, ¿sabes qué? Como que aquí te faltó esto, acá quítale esto, acá ponle esto, y ya más o menos se va orientando qué es lo que queremos que el alumno haga, y el alumno mismo va ubicando como de, ah, caray, pues como que sí es cierto que me faltó esta parte, o como que me gustaría más integrar esto, él va ubicando ya lo que debe de hacer, ¿va? Bueno, se realiza la primera versión del cortometraje, y los diversos textos, pues ya poco a poco ya se van realizando lo que son los cortometrajes, y se van revisando también, vamos viendo si va quedando bien, vamos viendo si va quedando mal, y qué onda, ¿no? O sea, son como esbozos todavía, son como pininos del propio cortometraje, y ya al final viene la producción cuando ya debe de quedar bien, ¿no? En esta fase se realiza una última revisión general y la organización que se llevará a cabo para presentar los textos y las creaciones de corte audiovisual. Por eso la de integración. Tenemos todo, lo integramos y hacemos una revisión para verificar que absolutamente nada nos falte y que los errores se hayan corregido. Se revisa la versión presentada para verificar su calidad, o sea, vamos a verificar la calidad y la pertinencia de aquello que hicimos. Luego, la parte de la difusión. Ya organizados, nuevamente se repasan las comisiones y se organizan los textos y presentación audiovisual. Decimos quién va a hacer qué y todo, ¿no? Queda como organizado, básicamente, no hay más que decir ahí. Se elaboran invitaciones de manera manual dirigidas a algunos miembros de la comunidad escolar, quizá a padres de familia para que vean los documentales, quizás a los directivos, quizás a los prefectos o a otros grupos para que vean la producción que se está llevando a cabo. Y tenemos finalmente eh, tenemos finalmente la fase de consideraciones y avances. Se lleva a cabo una reflexión acerca de varios elementos, la actividad en sí, lo aprendido y a qué contribuye todo eso. En pocas palabras, viene a ser como la evaluación de lo que nosotros hemos realizado. ¿Vale? Bien. Pasamos ahora al siguiente proyecto. El siguiente proyecto fue uno acerca de murales. Vamos viendo por qué. Dice, foráneo 86, igual, ¿no? ¿Para qué grados fue? Este fue para segundo y para segundo nada más. Fue el tercer semestre. Trimestre. Propósito, expresar y comunicar por medio de manifestaciones artísticas la identidad, fíjense, identidad y valores existentes y necesarios de la comunidad a través de murales y exposiciones donde intervengan diferentes disciplinas. Campo formativo, lenguajes, y de ahí en más se puede integrar arte, se puede integrar inglés, se puede integrar matemáticas, se puede integrar el que quiera y guste, siempre y cuando tenga un aporte y un contenido relacionado. La disciplina, pues en este caso es español, pero insistimos, se puede integrar cualquier otra, ¿vale? Contenidos, las lenguas como manifestación de la identidad y del sentido de pertenencia, es decir, desde las lenguas de origen hasta la lengua actual e incluso el inglés. La función creativa del español en la expresión de necesidades e intereses comunitarios, necesidad e interés comunitario de crear lo que viene a ser un sentido de pertenencia, un sentido de identidad de algo, de pertenecer a algo, porque eso muchas veces se pierde. Manifestaciones culturales y artísticas que favorecen una sociedad incluyente, es decir, toda esta parte que tiene que ver con la pintura, toda esta parte que tiene que ver con qué artísticamente se produce en ese lugar. ¿Cuáles son los PDAs, al menos del campo formativo de lenguajes y en concreto de español? Pues es comprende y redacta textos narrativos sobre la construcción de la identidad. Fíjense la relación. Los murales son identidad. Recordemos que los murales se crean a partir de ¿qué? De una necesidad de identidad y de una necesidad de reflejar cosas que se sienten y que han pasado y que han sido relevantes. Recordemos los murales de Siqueiros, recordemos los murales de Orozco, de Frida Kahlo y demás, ¿va? Elaborar un texto oral o escrito acerca de las manifestaciones culturales y artísticas que promuevan una sociedad incluyente. Aquí hablamos ya de una exposición como tal. Problemas del contexto. ¿Por qué surge esto? Poco a poco la urbanización se ha instaurado en las zonas rurales y el sentido de identidad se va desvaneciendo. Al haber más fábricas cerca de las zonas rurales, hay también nuevas comunidades que han migrado en la ciudad buscando oportunidades laborales, lo que ha creado una mezcla de formas de pensamiento que, de acuerdo a ciertas prácticas sociales inconstructivas, ha afectado a la comunidad de Huaxla. ¿Cuál es? El grafiti, entre otras. Asimismo, cada año nos enfrentamos al problema de mantenimiento al pintar las bardas de la secundaria. Ahora bien, si los alumnos realizan murales en las mismas bardas, se considera que sería un gasto menor año con año para la escuela y que los alumnos, al ser un producto realizado por ellos, lo cuidarán de mejor manera, ya que los representa. Fíjense cómo, si yo me veo representado ahí, no tengo necesidad de vandalizarlo o no tengo necesidad de estarlo rayando. Eso es lo que se busca con este proyecto. Fíjense cómo el proyecto integra diferentes elementos y, lo que es importante, cómo es también un antecedente
para el proyecto de tercero de la mancha urbana. Si bien primero se hizo el de la mancha urbana, en este caso, este ya queda como antecedente para el siguiente proyecto que es la mancha urbana. Fíjense, zonas rurales y fíjense también personas que han migrado a estas comunidades por las fábricas y demás y han cambiado las dinámicas. Ahí está la relación. Como vemos que eso es necesario y eso afecta mucho a la comunidad, nos enfocamos en ello. Bien, proyectos centrales por lograr un guión y explicación del mural, reseñas de muralistas o bien autografías de muralistas y, esto importante, grafiteros famosos. Pero no estás diciendo que el grafite es un problema. Sí, es un problema porque se hace de manera vandálica. En la actualidad existe un grafite artístico, investigación sobre tipos de letras, psicología de los colores, organizadores gráficos sobre elementos representativos de la región de Huaxtla, cuadros de doble entrada sobre comunicar e informar. Bueno, tenemos fase 1 por recuperación de conocimientos previos acerca de las formas de expresión con las que han contado los humanos a lo largo de la historia, que si antes querían comunicar que había casa aquí, pintaban un búfalo, que si antes querían comunicar algún peligro, pues comunicaban otra cosa, ¿no? Fíjense el vínculo que hay con historia también, donde estamos hablando ya de la prehistoria, cuando los humanos pues, andaban viviendo en cuevas y demás, ¿no? Reflexión acerca de la utilidad de la comunicación, reflexionar, entonces, ¿qué habría pasado si los seres humanos nunca nos hubiéramos comunicado? ¿Tendríamos estas comunidades? Muy probablemente no. Vamos a un antecedente anterior, el lenguaje de los bebés y de otros mamíferos, para ver que esa comunicación se existe y es necesaria, y que un bebé desde muy pequeño tiene esa capacidad para poderse comunicar. Luego, fase de recuperación. Con dirección del maestro se reflexiona acerca de aquello que identifica a Huaxtla de los distintos municipios que hay por la zona y por donde quiera. ¿Qué identifica a Huaxtla? Pues la siembra del agave o la siembra del mezcal también. ¿Qué identifica a Huaxtla? La serie de empresas que hay. ¿Qué identifica a Huaxtla? La identifica la siembra de la caña. ¿Qué identifica a Huaxtla? Cuando se genera lo que es la zafra. ¿Qué identifica a Huaxtla? Los toros, por ejemplo, que ahí es mucho de que se celebran los toros, las fiestas patronales y bueno, van saliendo muchas cosas aportadas por los alumnos. Ahora, se responden una serie de preguntas que pueden servir de guía. ¿Cuáles elementos de la comunidad son parte de su patrimonio cultural? Son parte del patrimonio cultural de Huaxtla. Encontramos ahí una hacienda muy bonita, la hacienda de Huaxtla, y que es parte del patrimonio cultural de ahí. ¿Qué manifestaciones artísticas hay en su comunidad? ¿Cómo se pueden identificar esas manifestaciones artísticas? ¿Cómo podrías difundir esas manifestaciones culturales para que Huaxtla sea conocido, pero a partir de lo que la identifica? ¿Cuáles son los riesgos que puede haber si esas manifestaciones culturales no se difunden? ¿Sabes qué es un mural y cómo se realiza? ¿Sabes qué es un grafiti y cómo surgió? Vienen preguntas que son, si se fijan, de mucha reflexión. ¿Con qué se relaciona? Con los ejes articuladores de inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Fase 3. Fíjense también cómo aquí ya está mucho más desglosado que en el proyecto previo que les presenté. Es la hora de investigar, los alumnos investigan acerca del origen del graffiti, porque el graffiti tiene un origen que no es vandálico, tiene un origen que es de protesta. Una vez que identifican que el grafite tenía un origen de protesta, puede cambiar la mentalidad de lo que ellos piensen y pueden decir, ah, caray, entonces se hace por esto, se hace por una necesidad de comunicar y de ser reconocido de alguna manera. Se explican ciertas pautas de la comunicación que se dan por medio del grafiti y el muralismo, se investigan y realizan pequeñas semblanzas de personajes importantes del grafiti como muralistas para ver quiénes eran ellas y por qué son importantes y qué aporte dieron a la humanidad. Se investigan y realizan pequeñas semblanzas, bueno, se lo leí, perdón. Se explica tanto la importancia como la forma de elaborar una carta formal. ¿Para qué? Para dirigirla a las autoridades de la secundaria para el consentimiento de la elaboración de murales. No es solamente que nos pongamos a hacerlo. ¿Cómo se relacionan ya los contenidos del español o los contenidos de lenguajes? Sencillo. Hablamos de que van a escribir biografías y que van a escribir semblanzas de estos personajes. Y no saben cómo se hace una semblanza, se explica cómo se realiza una semblanza y con base a ello se va elaborando todo. Y ya van ahí ellos practicando la lectoescritura. También en la parte de las cartas, pero en este caso ya no es una carta dirigida a un padre, es una carta formal. Tienen que ver qué pautas tienen, cómo se deben dirigir a la gente, qué tipo de lenguaje deben de utilizar y demás, ¿vale? Los alumnos leen textos acerca de la psicología del color, las mezclas de colores y elementos expresivos. La fase de planificación. En equipos de hasta 5 personas, los alumnos definen y planean los tiempos para la elaboración de todo ello. Ya se mencionaba, aquí básicamente es la planificación de quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro y demás, ¿vale? Cómo vamos a elaborar la carta, cuándo la vamos a entregar, y bueno, muchos elementos que van así. Comprensión y producción. Con base en los criterios estipulados de presentación, crítica y demás, los alumnos ya elaboran las cartas, ya empiezan a elaborar las cosas, elaboran un organizador gráfico con los elementos del patrimonio cultural para ver de ahí
cuáles van a elegir para realizar su mural. También se elabora el guión sobre lo que van a decir del mural y se realizan bocetos de los propios murales. Fíjense la relación que hay con artes, que hay con historia y que hay con pues, otras asignaturas, ¿no? Incluso matemáticas al manejar escalas. Ahora sigue el momento de revisar la pertinencia de los trabajos, ver que estén, conocer qué nos falta, qué no nos falta, la parte de la integración, tomar todo, juntarlo y ver qué vamos a hacer con todo ello, la parte de la difusión que ya vendría a ser, como la parte de ya comenzar a pintar y llevarlo a cabo, ¿vale? Así es como se manejan generalmente lo que son ya los proyectos de la parte de la NEM. Tengámoslo muy en cuenta porque nosotros o ustedes se van a enfrentar hacia eso. Cuando se enfrentan a ello, no va a ser simplemente que nos pongamos a dar la clase llana, sino que tenemos que ver qué ocupa la comunidad, qué le falta a la comunidad, qué carencias tiene, qué les puede aportar algo positivo a esas comunidades y nosotros elaborarlo, pero desde el campo formativo y desde la asignatura que se toca. En mi caso, lenguajes o en mi caso, español, tengo que ver pues qué producciones escritas ellos van a tener, ¿va? Por mi parte es todo, muchachos. Fíjense cómo se relaciona una parte con otra. Cualquier duda que tengan la pueden mandar sin problemas ahí al grupo. Y ya nomás me resta comentarles cómo va a ser la evaluación. La evaluación, como yo ya les comentaba, es tanto por parte de lo que es la asistencia, parte de lo que es la participación como tal, y finalmente los trabajos que hicimos. ¿Qué trabajos? Pues recuerden que conmigo trabajan solamente en foros. Ya tengo recopilado lo de los foros. Recuerden que los foros tenían cierta caducidad o tenían cierta fecha donde ya, después de esa fecha ya no revisaba. Entonces, les califico a partir de la participación en foro, participación cuando me apoyaban a leer, y finalmente la parte de la asistencia. 3 factores que voy a tomar en cuenta. ¿Hay trabajo final? No hay trabajo final, ¿por qué? Pues porque la sesión pasada, pues tuvimos como ese problema del internet varios, y pues no se me hace justo que de repente yo diga, pues vamos a tener este trabajo final, ¿sale? Entonces, no hay trabajo final, me baso solamente en lo que ya les mencioné, personas que no hayan entrado a la sesión, que no hayan entrado a ninguna sesión o así, o que no hayan comentado en ningún foro, quizá van a tener una calificación menor, pero si sí, no entraron a las sesiones, ahí sí de plano, pues, una lástima, pero pues ya tendrían que mandarme un mensaje y explicarme qué onda, ¿no? Para ver, pues para que pasen, vaya. Entonces, me despido de ustedes, un gusto haber estado con ustedes, espero hayan aprendido algo de cómo ha cambiado esta cuestión de la visión de lo que eran los prácticas sociales de aprendizaje, cómo se han modificado y ahora podríamos decir que son prácticas culturales y socioemocionales del lenguaje. Eso es lo que nos lega la NEM y hay que tenerlo en cuenta, ¿va? Un gusto, nos vemos, espero verlos en alguna otra sesión y en alguna otra materia.